La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo han amanecido este día? Ustedes, señoras, señores, bienvenidos acá al programa La Tulpa. Hoy es miércoles y nos toca tratar temas de cultura, de tradición, de patrimonio, de saberes ancestrales. Y por eso este día tenemos a un invitado muy especial. Él es un artista plástico y él se llama Mario Cicerón Pazmiño. Con él volvemos dentro de unos minutitos para una ligera pausa y vamos a conocer su trayectoria artística y cómo es que él se denomina trabajador de artes visuales. Volvemos con él en un minutito. Bienvenidos nuevamente, estamos en el programa La Tulpa aquí en APAC TV. APAC TV les entrega a ustedes todos los miércoles un programa para tratar temas de cultura, de arte, de tradiciones, de saberes ancestrales. Y hoy vamos a hablar de artes plásticas con Mario Cicerón Pazmiño. Él es artista plástico y se autodenomina trabajador de las artes visuales, reproductor de los saberes del pueblo. Mario, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste este día? Acaba de llegar de Quito. Primero, amanecí bien. Primero, saludar con toda la audiencia, con las personas, con los hombres y mujeres de nuestra patria y del mundo. Y a ti también, querida Samia, te agradezco enorme esta invitación. ¿Sabes cuánto me gusta? Qué hermoso tu programa, tu proyecto, tu ser. Estoy feliz, encantado de eso. Muy amable, Mario. Me preguntaste tú, no es que me denomino, soy un trabajador de artes visuales. Tú eres. Y voy a quizá conceptualizar realmente el arte. El arte es nuestra capacidad estética de representar nuestra vida y existencia, siempre relacionado a la realidad infinita del universo. Ahí están tus proyectos, ahí están las cosas, está la Pachamama, la patria, la matria, está todo. Está todo, realmente. Yo estoy inmerso en eso. Ya. Mario, habrá gente en nuestro medio que no conoce mucho sobre tu trayectoria, tu trabajo. Empezamos conociendo a Mario. ¿Quién es Mario? Yo estuve ayer husmeando un poquito entre las cosas que se ha escrito de ti, videos, entrevistas que te han hecho también en otros medios de comunicación y también conociendo un poquito más de ti. A Mario lo conocí hace unos 4 o 5 años por casualidad. Alguien que conocemos en común nos presentó y empecé a conocer un poquito de su arte, ¿no? Yo escuché ayer en una entrevista que tú empezaste a dibujar desde niño. Antes de escribir, tú ya estabas dibujando, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de esa. Siempre respondo de la misma forma, no antes de escribir, antes de nacer. Wow, ¿y cómo es eso? Estoy pintando desde antes de nacer, porque mi existencia no se da en el momento de mi gestación. Yo soy producto de una gran y larga historia humana. Y entre esa larga historia humana, yo me ensamblé y vine con todos los saberes que otros sí me pudieron entregar a través de sus genes, las acciones, los pensamientos de todos los hombres y mujeres de la tierra, siempre se pegan de uno. Pero, ¿cómo a qué edad recuerdas tú que empezaste a dibujar y concebiste que ese es el camino que sientes, que quieres seguir? Yo empecé dibujando, siempre dibujaba. Es lógico, no, a pesar de que yo aprendí a leer y escribir a temprana edad.
antes de ingresar a la escuela primaria, sabía leer, escribir, multiplicar, dividir, todas esas cosas. Mi padre en casa nos enseñaba y nos iba formando poquito a poco. Pero realmente yo no sabría decir si quería o si me encontré. Me gustaba dibujar simplemente. Me gustaba diseñar historias, dibujar cómo mis hermanos o mis padres o los vecinos accionaban y yo lo representaba con unos muñequitos que hacían. Eso me gustaba, la vida. Ya. ¿Y qué es lo que te gustaba? Bueno, yo siempre he escuchado en las entrevistas de los artistas que están como en una búsqueda, en una exploración, están mirando más allá de lo evidente, están mirando la profundidad de las cosas, de los hechos, de la realidad, y con esos elementos están como armando lo que luego va a ser su obra. En tu caso, así muy jovencito, ¿qué es lo que mirabas? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Con qué empezaste a construir tus obras? Con lo que me rodeaba. Al comienzo conceptualicé, y creo que eso responde a tu pregunta, que el arte es la capacidad estética de representar nuestra vida y nuestra existencia, relacionada siempre a la realidad infinita del universo. Siempre por lo tanto, sí, ese es mi concepto, por lo tanto, siempre me interesó la realidad. Lo que soñaba, lo que pensaba, lo que no había, era mi realidad. Era lo que existía. Yo no podía soñar, imaginarme cosas de pronto que no existían. Si existen, en mi pensamiento, en mi mente, en mi fantasía, lo existe. Pero algo en particular de todo lo que es la realidad. La gente. Los amigos, esto, lo que hacían, las peleas de los muchachos, el salir corriendo a un mandado, todas esas cosas me gustaban, me llamaba la atención. Eso es difícilmente que yo me haya puesto a ver un pajarito, me he puesto a ver una flor, que sí me gustan, por supuesto, yo lo contemplo, pero no era lo fuerte en mí. Me gustaba la acción de las personas mayores, de los muchachos, de mis amigos, de mis hermanos. Y siempre digo, fíjate tu hermano, pues tenía una sola hermana, éramos todos casi varones en la casa. Mario, cuando tú decides estudiar artes plásticas, tú naciste en Quito. Nací en Quito. ¿Cuál fue la reacción de tu familia? Cuéntanos. Bueno, les gustaba porque yo de todas formas andaba trotando y midiendo calle. Todo el tiempo, ya estaban acostumbrados. Y hasta hoy. Y cuando yo no pido permiso para esas cosas, porque me fui más bien unos amigos. Yo andaba, y te digo esto justamente, que será del amigo mío, salíamos a dibujar, eso siempre lo hice, salíamos a dibujar a los caballos que estaban en el colegio militar, ahí en la avenida Orellana. Era muy bonito ejercicio, y como, bueno, eso estaba en mí, me gustaba. Él me ve en la calle y me dice, mira, tú ya terminaste el liceo, ¿qué vas a hacer? Ahora. Yo le digo, nada. Y yo no sé, de paso lo sé. Dice, pero tú dibujas, tú pintas, y ¿por qué no estudias eso? Y él fue quien me fue llevando a la Escuela de Bellas Artes, que quedaba cerca, ahí el 6 de diciembre, y Orellana. Me gustó, cambió la vida mía de verdad. Yo fui así, arreado. No fui por mi cuenta. O sea, pero me gustó ese día, el día que entré me cambió, yo pensaba que era otra cosa. Decidiste que ya pero lo yo ibas desde a hacer niño pintaba, desde niño dibujaba, vivía de pintar. Yo me fugo a la ciudad de Cali, me instalo ahí a los 13 años. Quería hablar. Y al fugarme, yo claro, al comienzo empiezo dando cipotazos, golpes, lavaba carro, hacía esto y lo otro, pero en el barrio que se estaba formando, que era una invasión, el barrio Villanueva, quedaba frente a la penitenciaría de Villanueva, por supuesto, ahí está una canción de los condenados. Y saben los vecinos que yo soy un pincelista, como ellos lo decían. Dice, mira el Coca-Cola, o sea, el muchachito ese es un pincelista. Y alguien me lleva hasta el barrio de San Fernando, que era al otro lado de Cali, donde unos ingenieros que ellos requerían que
que alguien que sepa acuarela y les represente unos peces que ellos tenían ahí. Vivían de eso, tenían una industria de eso. Vendían implementos para peceras un y acuario, esto. tenían un acuario. Sí, sí, un negocio de eso. Yeah. Pero él quería que yo haga acuarelas de los peces ahí. No eran los tiempos de que tú aplastas un botón en la computadora y te salen todos los peces del mundo. Para escoger, no. Yo tenía los peces porque ellos estaban especializados en peces decorativos de la Amazonía. Yeah. Que si los discos, que si los uranis, que si los escalares, en fin, todos peces hermosos. Y tenía yo que estar mirando, así, yo con mi cartulina. Primero me pregunta si sé acuarela, yo le digo, claro que sé. No sabía, pero le dije, claro que lo sé. Y me puse a pintar a la acuarela, mira, y esos peces que corrían para allá, y que corrían para el otro lado, tenía que esperar a que den la vuelta para seguir. Y así, y seguí. Y ellos me pagaban 7 pesos diarios, 7 pesos colombianos diarios. Pero esos dibujos, esas acuarelas, ¿las hacían para vender o No, para él decorar? quería eso. Me tenía a mí ahí instalado y me pagaba sueldo. Ya. Comiquísimo, pero A le los dije, 13 me gustó. años. A Sí. los 13 años. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo O sea, ese trabajo? algún tiempo, pues, cuando mi mamá por fin me encontró, que yo no quería regresar a Quito porque era muy bonito la vida allá. Entonces, bueno, me vine, no sé, algunos meses. Tenías 13 años cuando te fugaste para Cali. Inmiscuirse, si te pregunto, ¿y por qué te fuiste de tu casa a Cali? Yo no sé tampoco por qué me fui, pero me fui. ¿Eras un poquito rebelde? No sé. ¿O curioso, o explorador? Sería más bien eso. No, independiente también. Porque... Por supuesto. A mí no Muy me gustaba la eres. dependencia, jamás. Nunca me gustó. Bueno, gracias a esa independencia también debe ser que tú tuviste la oportunidad de conocer tanta realidad, como tú dices, para poderla impregnar en tu obra, ¿no? Claro, pero fíjate tú, cuando me preguntan así, y bueno, ¿qué tendencia es tú? Yo, lo que te acabo de decir en el concepto del arte, yo digo, bueno, yo soy pintor del realismo infinito, y con eso mato. A eso iba, pero vamos a hablar de eso un poquito más atrás, quizá en la segunda parte. Mario, tú eres pintor, escultor, dibujante y también eres grabador. Sí. Ya, cuéntanos de eso, por favor. Mira, veo yo, cuando tú me estás preguntando, que yo empecé dibujando. ¿Ok? Empecé dibujando. Soy dibujante. Empecé a pintar, soy pintor. No tenía la formación que uno más o menos quiere tener. No lo tuve. Pero poco a poco la vida, y cuando yo ingreso a la Escuela de Bellas Artes, se viene esa oportunidad. Y empiezo a formarme, pero más que una formación técnica, académica, la formación que uno recibe en cualquier institución, de cualquier formación, está dentro de los mismos compañeros. Uno lo que más agradece es que conoce el ámbito, el medio, el sector y el grupo. O sea, un aprendizaje vivencial, práctico, sí, humano. haciendo, ¿no? Entonces uno de pronto ya sabe con certeza a dónde uno pertenece. Y les pasa a los poetas, y les pasa a los cineastas, y les pasa a los pintores también, por supuesto, y a todos. Cuando vamos a un sitio donde todo el mundo está haciendo lo mismo, uno dice, aquí estoy yo, y te parece todo maravilloso, y te parece todo familiar, a pesar de que no lo hayas conocido antes. Eso es lo que me valió y me gustó cuando estudié la Escuela de Bellas Artes. Ya. Para terminar este segmento, el primer segmento, cuéntanos, tú también hiciste estudios en Caracas, en Venezuela. Claro, ¿Y ahí estuve qué pasó? En la Escuela Cristóbal Rojas y justamente estuve estudiando grabado. Y ahora que menciono grabado, quiero hacer un homenaje, hoy que veo que nadie lo ha hecho,
a mi gran hermano, muerto ya, lastimosamente, cuando yo estuve en República Dominicana sobre la noticia. Luciano Mogollón es un personaje realmente extraordinario. Lástima que esté muerto, pero yo te saludo enormemente, grandemente. Te venero. Porque él ha sido el formador, luego me entero, de muchos de los artistas quiteños. Él es quien abre puertas para la formación de algunos jóvenes en su tiempo que incursionaron en las artes gráficas. Muy bueno, Luciano Mogollón, generoso con sus saberes. Y me pareció, porque yo me dedico a eso, a multiplicar saberes del pueblo. Y Mogollón prácticamente hacía lo mismo. Si no, pregúntenle a más de uno, obvio los nombres, pregúntenle a más de uno que hoy está arriba, si no recibió formación, afecto y saberes del maestro Luciano Mogollón. Bueno, con esas palabras de Mario Cicerón Pazmiño, nuestro invitadísimo de hoy, y muy agradecida porque ha madrugado para estar con nosotros, con ustedes. Ha madrugado, acaba de llegar desde Quito, a pesar de la lluvia, fíjense en ustedes, nuestra gratitud, Mario. Entonces, vamos a una pequeña pausa y antes de irnos a la pausa, les advertimos que necesitamos que ustedes nos escriban, nos dejen sus comentarios, sus preguntas, para el maestro que pueda responderles a ustedes, que les dé también algunas sugerencias de repente de cómo empezar en esta dura carrera y en esta bonita carrera del arte plástico. Ya volvemos. Desde hace 6 años ya estoy elaborando como es crema medicinales de plantas frescas, también haciendo jabones y champú. Que anteriormente sanábamos con hierbas naturales, medicinales, y yo vuelvo a retomar para rescatar mi tradición, mi cultura también. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. Conviva con las montañas, la tierra y la cultura. En Sumac Taripana, a los pies del Cotacachi, se aspira la fuerza y frescura del campo. Alojamiento turístico y comunitario. Actividades agrícolas, gastronomía tradicional, caminatas en el lago Cuicocha, visita a las alpacas, música y danza. Turismo comunitario y de convivencia, Sumac Taripana. Sumac Taripana. Frutos silvestres, cereales, legumbres, tubérculos, productos del campo sanos y nutritivos. Venga a probar nuestro arte culinario andino. Desayunos picnic, menús especiales, menús de degustación, cenas románticas, café bar. Además, caminatas, camping, ciclismo, escala al Taita Imbabura. Centro Pata, cocina novoandina, identidad gastronómica.
Volvemos con el maestro Mario Cicerón Pazmiño. Tenemos el honor de estar acompañados del maestro, y él nos va a contar en esta parte de nuestro diálogo cómo llega a Venezuela, qué pasó en Venezuela. Ustedes le notan un acentico, ¿no es cierto? Nació en Quito, pero viviste muchos años en Venezuela. Ya tengo acento de muchos lados. Ya tengo acento de muchos lados. Ajá. Y bueno, la ida a Venezuela es interesante, pero siempre hubo un propósito, porque empiezo yo aquí y recuerdo que en el Colegio Mejía, donde yo estudié, organizamos un grupo de poetas llamado Los Canchis. Éramos de extrema izquierda y escribíamos poesía y pintábamos paredes y hacíamos tantas cosas. Eso me lleva después a organizar un sindicato de trabajadores del arte en Quito, con los compañeros y también con otros pintores jóvenes que pasamos por la Escuela de Bellas Artes. Esa idea de organizarnos, de estructurarnos en un grupo social, era justamente para adquirir una más fuerza de difusión en la conciencia de las personas, en la gente, de cómo nos podríamos nosotros hacernos visibles en una ciudad que muy poco había de arte. Tenemos arte colonizado. De hecho, la gente de Quito no entiende que eso es una cosa más bien que se revierte en uno como un latigazo, el arte colonial. Esos hombres y mujeres también que no aparecen, destinados a hacer obras con una temática impuesta, con una temática que no está en su corazón, que no está en su sangre, que no está en su vida. ¿Cómo es posible que Manuel Chile haya sido obligado a hacer muñequitos pequeños representando a Jesús de niño, haciendo el piripicho más pequeño y puliéndolo y haciéndolo más hermoso? Un hombre que tenía un talento de gigante, dedicado a estar puliendo el piripicho de un niñito. No me gusta, sinceramente me rebelo frente al respeto que siento por él como ser humano y talentoso artista, pero hubiese hecho cosas maravillosas. El arte ha de ser libre. Cuando empecé dije, el arte es nuestra capacidad estética de representar nuestra vida primero, nuestra existencia. Y desde nuestra mirada. Claro, propia. Pues, nuestra vida y nuestra existencia, estoy yo mirando. Y me articulo al resto del universo, y me articulo infinitamente. Por eso ahí está todo. Entonces, no me gusta eso, hubiésemos podido tener mejor destino, pero hablemos de lo que tenemos. Frente a eso, organizo, y mi preocupación es realmente dar un frente, un frente a la verdad, un frente a la realidad. Y empezamos, nosotros llenamos la Plaza de San Francisco, que es un estadio. Invitamos a los compañeros de danza, a los compañeros de teatro, de los libros, pintores, cantores, y todo el mundo llenó la plaza. En Quito. Pero nadie nos pagó. Y cuando yo voy a Venezuela, eso. Salgo con esa inquietud, mirando en el otro, mirándolos a todos, y pienso que sí se puede encaminar nuestras capacidades representativas hacia los demás, que es el objetivo. Y ahí te encuentras con qué realidades y qué
de realidades encuentras que empiezas a representar en tus obras? Sí, yo empiezo primero, no quiero, yo no soy pintor ni decidor de desastres, de cosas tristes y de cosas funestas. Yo represento la alegría, represento el pueblo alegre, mi gente alegre, mis amigos alegres, mis amigas, todo un jolgorio, porque ese es el estado anímico que requiere todo pueblo para su accionar, para su construcción creativa. Y podemos mirar en tus obras los colores vivos, los colores como relucientes, ¿no? Predomina el amarillo. Los colores primarios, a veces Vamos viendo un poquito de las obras mientras conversamos. Yo soy, como te digo, agresivo en eso. Eso lo tuve siempre. Sí, denotan mucha alegría siempre, yo tus cuadros. pienso que de muchachito, ¿no? Ahora, a tus obras las califican, o no sé cómo decir, las ubican dentro de el realismo infinito. Tú has dicho infinito. Yo le puse, yo mismo me bauticé. Ajá. Entonces, ¿por qué, Mario? El realismo como que tiende a hacer una crítica social o a demandar algo, emitir un mensaje social, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que tú quieres decir y transmitir con...? Quiero representar con alegría. Fíjate, si pones un alto en esa muchacha, bueno, no importa. No. Esa muchacha fue, que yo lo pinté en minutos en la Plaza Bolívar en Caracas. Y era justamente cuando se estaba haciendo como la asamblea, elaborando la ley de defensa para la mujer. Y eso yo tomé a la muchacha, una compañera que trabaja también ahí en la Asamblea Nacional de Venezuela, y la pinté delante de todos. Mientras hacían mientras hacían enfrente un sainete de ella, ella es la mujer de un machista, ¿no? Entonces, hay una comicidad. Yo la estoy pintando y se está representando al lado cómo él va a maltratarla, porque ella elabora una radio comunitaria. Y viene el tipo pateando puertas y diciendo, ¿qué guarimba hay aquí? ¿Qué cosa es eso? Y la muchacha le dice, bueno, ¿qué te pasa a ti? Y están los sobrinitos y los vecinos, los niños, que le están reprochando al maltratador y le van diciendo uno por uno los artículos de la ley. Era muy hermoso. Mientras de eso pasaba, yo pintaba a la muchacha. Y se llamaba María Maraca. María Maracas. Ellos estaban representando. Sí, representando la ley. Eso fue en público en la Plaza Bolívar. Mira, ¿y ahí? Ahí estoy de Diablo Uma, pintando en el taller de Quito. Ese fue en un taller que tuve aquí en Amazonas y ¿cuál era, pues? Y Jorge Washington. Ahí está, mira, una guajira pintado. Y con los colores que decíamos, ¿no? Vivos, alegres. Sí. Es el Caracazo. Ahí podemos parar un ratito. El Caracazo. Fíjate el niñito lanzando una peñita a la patrulla. Así es. Los jóvenes llevando a su compañero muerto en una motocicleta. Negro primero. Allí hay una simbología de la lucha eterna del pueblo, de los desamparados. Pedro I está luchando con el Libertador, con Páez, no con el Libertador. Y entonces, él siempre iba primerito, como el compañero Ali Primera compuso la canción, dice, el catire comandante, que era el comandante del ejército, y el negro de primerito. Se lanza y en medio de la lucha, el catire Páez, catire quiere decir rubio, y el catire Páez le increpa, ¿qué hace aquí, negro? Ve a pelear. Dice, no, mi comandante, vengo a despedirme porque ya estoy muerto.
Y el tipo se queda asustado y cuando le ve al negro disparatado el pecho con una bala de cañón. Tremendo. Entonces es una anécdota. El Caracazo, el negro primero con los muertos del Caracazo. Es una protesta, es una lucha eterna de los pueblos, donde no se puede salvar una barrera, dice el sociólogo, tremendo luchador y todo, Frantz Fanon, cuando escribe Los Condenados de la Tierra, habla de un límite abismal. Ese límite abismal que en el Caribe nadie ha podido ir más abajo. Ese es el llamado límite abismal. Y él dice que es tan difícil la unión entre explotados y explotadores, entre pobres y ricos, entre víctima y victimarios, que se ha construido un límite abismal, imposible de saltar, imposible de atravesar. Esa metáfora de Frantz Fanon es tremenda. Cuando le escribe a Los Condenados de la Tierra el prólogo, Jean-Paul Sartre se estremece justamente por la frase, que el pobre no puede atravesar el límite abismal que nos han impuesto. Y eso está representado en el Caracazo. En tu obra que acabamos de ver, Sí. ¿no? Ya, sí. Es una obra de realismo infinito. De realismo Así lo has infinito. denominado tú. Infinito. Y el realismo, y lo pongo sahiriente de eso de realismo, estos sismos que nos mataron en el siglo XX. Todo se etiqueta, ¿no? Sí, Entonces... que nos mataron. Entonces yo lo tomo de forma sahiriente, porque digo, la realidad es tan sutil y es tan presente que hasta la última extravagancia que lleves en tu mente es real. Mira qué obras preciosas. Esa es una guajira, es un bronce, una escultura en bronce que lo hice. Resalta también en tu obra, aparte de los colores vivaces, cálidos, la figura femenina. Sí, Las pues representas... Mira, ese es un bar que nosotros teníamos, ahí están todos los amigos, hay más de un muerto ahí. Las Américas se llamaba, frente a la Universidad Central de Venezuela. Está Peñarroja, cónchale, están todos. Escenas cotidianas, ¿no? Sí, sí. Me pintaba a mi amigo, a los otros, a la gente que estaba al lado. Yo vivo arriba de eso. ¿Son la Avenida mujeres Nueva guayú, Granada. quizá? Son guajiras. Ese fue un 1 de mayo en Caracas. Eso, Ya. una escena real. Ahí estaban las muchachas en moto con los muchachos y caminando. Gente normal. Un buen tema para pintar. Así es. Ese es el realismo infinito. Ya. Ahora, Mario, tú también te autodenominas multiplicador de los saberes del pueblo. Sí, yo soy Explícanos eso. multiplicador de saberes del pueblo, porque pienso que lo que Fíjate, empiezo yo por algo que a mí me consta. Yo hablo una lengua que no la inventé. Y me puedo expresar. Y me puedo expresar porque alguien a mí me enseñó. Y me enseñó formas de lenguaje, me enseñó ciencia del lenguaje, y entonces puedo expresarme con una capacidad mayor. Y los saberes, si yo, y voy a decir contagio, por el contagio de todas las personas, aprendí mucho, pues yo tengo la obligación de devolver. Entonces yo multiplico los saberes, que no se me queden en mí, sino se vayan a los demás. Por eso soy multiplicador de saberes del pueblo, y por eso yo saludé mucho a Mogollón, que me gustó siempre su postura. También yo vi unas fotografías tuyas en tu página de Facebook. Mario Cicerón como instructor, impartías talleres. Sí, también. También, ¿no? Es una forma también de sí. multiplicar los Claro que los sí, saberes, porque si los tú aprendizajes. ubicas un sector geográfico, la gente acude allá y tiene sus cosas ahí y parte de ahí. Y sobre todo la comunión, el contactarse con otros personajes que hacen lo mismo que él. Entre todos hablamos de preocupaciones posibles de solucionar.
Y como para los seres humanos es tan importante comunicarnos y expresar lo que sentimos, lo que pensamos, y una forma excelente es el dibujo, las artes. ¿Qué tal si en Otavalo se pudiera impartir un taller como los que me interesa, tú y es más, realizas, ¿no? ¿Hay posibilidades de realizar estos Samia talleres querida, aquí en Otavalo? Tú me lo pides, yo lo cumplo. Yo tengo que ir empezando el año, no sé si el 1 o el 2, sí puede ser, porque el 3 tengo una cita en República Dominicana, en Santo Domingo, entonces estaré ausente, pero yo regreso y planificado, yo te busco y planificamos, tú con este aparato bello que tienes de difusión, comunicas y hacemos aquí. Ahí buscamos un sitio, pedimos a alguien también que disponga de un espacio importante, cualquier espacio importante, y lo hacemos. Sí, aquí en la provincia de Imbabura, en Otavalo particularmente, hay como esa semilla, ese germen en la juventud, el arte. ¿No? Ya en la música, en las artes plásticas, claro, escénicas, hay mucha creatividad. Otavalo es un emporio de artistas. Aquí sale como el trigo, lo echa y sale, brota. Así es. El arte en sus hijos, en los jóvenes, los niños, las niñas, las jóvenes, bueno, importante. Entonces, tomándole la palabra a don Mario Cicerón Pazmiño, ¿no? Le estamos comprometiendo, se ha ofrecido. Vamos a ver de qué manera podemos coordinar una vez que cumpla también sus compromisos fuera del país, porque Mario es un viajero empedernido, ¿no es cierto? No se puede estar quieto él en un solo lugar. Que la vida lo lleva. Así es. Tiene muchas exposiciones, talleres, compromisos de tipo profesional, entonces no le tenemos mucho tiempo en el país, así que cuando llega hay que aprovechar, como ahora que le agarramos y le sacamos a las 4 de la mañana de su cama para que esté aquí sentado en la claro tumba. Que sí, claro que sí. Entonces, esperemos que el próximo año podamos coordinar ese taller y ya les estaremos comunicando a ustedes de qué manera puede participar con un genio de las artes plásticas, don Mario Cicerón, el maestro del realismo infinito, para que nos enseñe a expresarnos con libertad y podamos decir lo que necesitamos, sacar de adentro a afuera nuestro mensaje para el mundo y construir algo mejor. Así es. Con esto nos tenemos que despedir porque ya nos pasamos del tiempo. Nos quedamos en la grata compañía de Mario, agradecerle mucho nuevamente y a todos ustedes que nos están mirando, déjennos sus comentarios, pónganos sus likes, todas sus reacciones nos motivan para continuar este trabajo y compartan esta reunión que hemos tenido con Mario para que más personas conozcan su trabajo y su mensaje que nos deja. Les agradecemos mucho. Mario, tus últimas palabritas, despídete, por favor. Con gusto. Mirando acá. Agradezco enorme a los que han tenido la paciencia de escucharme, pero también los invito y quedo prendado de este casi juramento, pero de esta proposición de venir y organizar talleres aquí, para que otros multiplicadores que acudan al taller a su vez multipliquen los saberes. Esa es la tarea. Gracias. Mario se despide. Muchas gracias. Buen día. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.